Entonces, un voluntario. Aló, aló. Álvaro. Sí, Dale, Álvaro. profe, buen día. A mí como tal, tengo que decirle que ha sido un poquito duro, pero a su vez es adaptarse a la manera de la lectura interpretativa, ¿sí? Ujú. Y Sí. a su misma vez analítica. Yo diría que sí, ha sido algo valioso y que creo que me va a ir bien. Vale, Álvaro. Seguro que me va Listo. a ir bien en las pruebas de IFES. Listo, Álvaro. Gracias. Ese es el punto. Vale, Álvaro. ¿Alguien más quisiera comentar cómo se sintió con esa prueba? Si le parecieron muy difíciles las preguntas, si de pronto no cree que todavía tenga como las herramientas para enfrentarse a una prueba como esta. Porque pues siempre lo hemos dicho, ¿no? La lectura crítica es un ejercicio práctico, ya no es un ejercicio teórico. Entonces, en últimas, es la práctica la que nos va a ir ayudando, la que nos va a ir ayudando a que perfeccionemos más esa competencia, de que entendamos cada vez más, de que seamos capaces de juzgar, de criticar ese texto, tanto científica como subjetivamente. Dice, sí fue un poco duro, pero me puse en el lugar exacto, pero creo que... Bueno, no entendí de pronto lo que quisiste decir ahí, Jorge, la verdad. Cuando dices porque me puse en el lugar exacto, ¿qué quieres decir? Buenos días, Jairo. No entiendo cuando dices porque me puse en el lugar exacto, exactamente qué quieres decir del examen. Bueno, entonces, antes de resolver esas preguntas y de ver, pues, finalmente cómo nos fue, ¿cierto? Teníamos ahí aproximadamente 24 o 28, no me acuerdo bien. Bueno, ahí ya miro. En total teníamos 26 preguntas y de esas 26 preguntas, pues vamos a ver cómo nos va, ¿cierto? Sabemos que lo mínimo a lo que se debe aspirar siempre, pues con relación a la forma como evalúa el ITFES, es a la mitad, ¿cierto? Pues obviamente nosotros tenemos que aspirar a mucho más que eso, ¿ya? O sea, hay que ir a la fija, a la segura, no pasar raspado, sino que hay que tratar de sacar un puntaje más alto para que tengamos más certeza de pasar el examen y no descacharnos por preguntas. ¿Listo? Ya leo lo otro que pusieron ahí, Ana. Lo que pasa es que estoy subiendo las Profe, diapositivas. con César, a mí no me funcionan Entonces, los chats, dice que deben activarlos, me deben Pues, activarlos. pues ya está activado. Lo que pasa es que yo creo que pasó lo mismo de la vez pasada. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo bien. Que te tocó salir y volver a ingresar. Ah, bueno, entonces salgo y vuelvo a Hazlo. ingresar y, Sí, pero no como invitado. Bueno, supongo que no ingresaste como invitado. Pero trata de ingresar no como invitado. bueno, Listo. Diana dice, dale, voy a hacerlo y te doy la apreciación de lo que pues viví en listo. medio de eso. Creo que es el A ver, tiempo lo que lo presiona. listo. Realmente es como el tiempo que uno está de la práctica, entonces uno está como pendiente que hay cosas que uno puede volver a leer Bueno, ahí y comprender un poquito. Uno está. listo. Bueno, Diana dice, buen día, pues como mi micrófono no funciona, mucha comprensión, concentración, pero también creo que me va a ir bien. Bueno, listo. Bueno, entonces ya les voy a ir subiendo las diapositivas. Precisamente esa era la finalidad del ejercicio, ¿no?
que pudiéramos simular pues que estábamos en una prueba ya de lectura crítica, habiendo visto pues todos los temas, todo lo que ya explicamos, porque lo que uno puede ir haciendo es como ir adquiriendo herramientas, pero esas herramientas no son, digamos, el 100% de lo que es la prueba. No, la prueba es algo práctico. Por eso yo siempre les he dicho que traten de coger el hábito de la lectura, ¿ya? Esto es una competencia que les va a servir para el ICFES, pero en general para la vida. Y para tenerla hay que casi que vivir con ella. Entonces, es bueno que ustedes tomen ese hábito de la lectura con las demás clases que van a tener. Si de pronto por ahí encuentran una información adicional, lean, se pueden sentar a leer, a tomar eso, porque esto es, la comprensión lectora es un ejercicio que se va ganando y se va perfeccionando con el día a día, ¿no? El de poder captar el sentido de lo que me quiere transmitir el autor, no hacer inferencias erradas, bueno, en fin. Bueno, antes de pasar a esa prueba, aquí en las diapositivas hay una última explicación de unas cosas y también hay un ejercicio, unos ejercicios interactivos que retoman también mucho de lo que vimos a lo largo del módulo, ¿cierto? Bueno, dice apuntes finales sobre la lectura crítica. De todo lo que nosotros hemos dicho, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes qué es en sí la lectura crítica, ¿será que con todo lo que ya hemos hablado y dicho y nos queda claro qué es la lectura crítica? Bueno, entonces, unos últimos apuntes sobre lo que es la lectura crítica, ¿ya? ¿Qué fue lo que tanto repetimos y dijimos que era la lectura crítica? Entonces, hablamos de un tipo de lectura en la que el sujeto, ¿cierto?, adopta una posición activa frente al texto. Es decir, que debe evidenciar los juicios de valor que están allí, ¿cierto? Captar los juicios de valor, captar apreciaciones y además de eso estar en la capacidad de emitir juicios de valor. Y siempre lo hemos dicho que un juicio de valor es una valoración que hago sobre un tema, ¿cierto? Es cuando yo doy mi opinión, cuando yo valoro algo, cuando digo si está bien, mal, acertado, desacertado, errado, eso, ¿no? El calificar, por eso se denomina juicio, ¿cierto? Es como una opinión, ¿cierto? De valor, en donde yo valoro, ¿cierto? Una información, un objeto como tal, y que en la lectura crítica, ¿cierto? A pesar de que la prueba se llama así, hay tres niveles, ¿cierto? Está el sentido local, el sentido global y está la lectura crítica. Y vimos incluso los porcentajes de las preguntas en la clase anterior. Decíamos que hay unas preguntas de sentido local que me van a exigir casi que una lectura literal y poder captar el sentido exacto de las palabras, de lo que me están transmitiendo. Hay otras preguntas que tienen que ver con la estructura, con el sentido global, ¿ya? Con el sentido que da el texto como estructura. O sea, el sentido local es entender lo que me quiere transmitir cada parte del texto, cada párrafo, ¿cierto? Las ideas exactas. Pero en el sentido global, lo que yo debo captar es cómo todas esas ideas conectadas transmiten un mensaje. Ya es captar las ideas que se deben entender a partir de todo lo expresado, cómo todas las ideas expresadas conectadas construyen otro sentido, ¿cierto? Porque una cosa es el texto en cada parte, como cuando hay preguntas que me dicen, de acuerdo a lo que está en el párrafo 1, un resumen de lo que está en el párrafo 1, el conector tal en el párrafo tal sirve para, esas son preguntas de sentido local. Hay otras que tienen que ver con el sentido global, ¿cierto? Como con lo que tiene que ver con la intención del texto, la finalidad, con la idea principal, con el tema. ¿Por qué? Porque para responder esas preguntas yo debo entender toda la estructura, ¿ya? No fijarme en una parte, como cuando me preguntan por algo puntual, sino que necesito toda la información conectada para poder saber, para poder responder esas preguntas, porque tienen que ver es con esa estructura global. Y el tercer nivel, pues que tiene que ver con la posición crítica, ¿cierto? La posición subjetiva del mismo y también captar los juicios de valor y estar en capacidad de emitirlos, ¿vale? Lo que tiene que ver con esa última parte que es la lectura crítica. Y pues que para yo poder tener esa lectura crítica, ¿cierto? Ese nivel superior, que es el máximo nivel de evaluación, pues también necesito
el de los otros dos niveles, ¿cierto? El de sentido local y sentido global son indispensables para poder pasar a la lectura crítica, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de lo crítico, ¿cierto? Entonces, en sí, hay que tener presente que hay dos tipologías de crítica literaria. Es decir, cuando yo me acerco a ese tercer nivel en donde me exigen el tener una posición activa y el de hacer juicios de valor, lo crítico, digamos que hay dos tipologías de hacer una crítica, ¿cierto? Una tiene que ver con lo científico y lo metodológico y otro tiene que ver con la crítica subjetiva, ¿cierto? Hay dos tipos de críticas literarias. Nosotros hacemos dos tipos de críticas. Una es la crítica científica y metodológica, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago crítica científica o crítica metodológica, estoy haciendo un tipo de crítica. Y la otra es una crítica subjetiva. Ya vamos a ver esas dos mejor. ¿Cómo es que funcionan estos dos tipos de críticas? Entonces, en la primera, en la metodológica y en la o científica, la crítica tiene que ver con el texto, ¿ya? Con el texto. Y en la subjetiva, la crítica tiene que ver con el lector, ¿cierto? Esa es como la gran diferenciación. La primera, la metodológica y la científica, tiene que ver con el texto, ya con la forma en la que el texto fue escrito, ¿cierto? Captar o realizar críticas al texto. Y la subjetiva son las críticas que construye el lector. Ya vamos a verla mejor. Entonces, en una crítica metodológica o científica, ¿qué aspectos yo puedo evaluar, criticar del texto? Digamos, las formas de la estructura, el contenido del texto, ¿cierto? Las palabras, el tipo de palabra que usa el texto, las estrategias discursivas, la forma en que presentan el texto. ¿Por qué? Porque allí estoy evaluando aspectos formales del texto, ¿ya? Cuando yo critico el texto como tal, ¿cierto? Lo que tiene que ver con su construcción, por eso es lo metodológico y lo científico. Y la segunda es la crítica subjetiva, que tiene que ver con cómo el sujeto percibe ese texto. ¿Ya? Entonces, siempre que hacemos esas críticas, son preguntas que tienen que ver con estos dos sentidos, científica o subjetiva. Y en la subjetiva se relaciona con el gusto por la temática tratada, ¿cierto? Cuando yo doy mi opinión, ¿cierto? Porque allí no estoy criticando en sí el texto, sino que estoy haciendo una evaluación de la forma en la que yo he recibido el texto. Cuando me preguntan por lo que más me gustó, cuando me cuestionan por la idea principal, por ejemplo, porque allí yo, a partir de la relevancia textual, voy a ser el que capta o no esa idea. Claro, el texto va a tener una idea principal, ¿cierto? Pero al momento de captarla, si yo me equivoco o acierto, se podrían pasar las dos cosas. ¿Por qué? Porque es una crítica que tiene que ver con el sujeto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de eso que les acabo de decir. Bueno, aquí hay 5 puntos, ¿ya? Nosotros vamos a ver cada uno de esos puntos y vamos a establecer si es una crítica metodológica y científica o si es una crítica subjetiva, ¿vale? Es decir, si es una crítica que tiene que ver con el texto o si es una crítica que tiene que ver con el sujeto. Bueno, la primera dice, el determinar lo que más me llama la atención de un texto. Eso sería una crítica metodológica o una crítica subjetiva de análisis científica. Determinar lo que más llama la atención de un texto. Bueno, científica y metodológica es la misma, ¿no? Entonces, científica y metodológica o subjetiva, ¿cierto? Las dos. ¿Qué dicen los demás? Subjetiva, dice César. Metodológica, dice Álvaro. La primera, la científica, ¿cierto? Son cosas que se critican al texto. Y la segunda son críticas que dependen del sujeto, o sea que como que pueden variar, ¿ya?
Es como digamos que es como la gran diferenciación. Se supone que en lo que tiene que ver con la crítica científica, casi que todos diríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que respecta al texto, ¿cierto? A su estructura, a su forma. Mientras que en la crítica subjetiva tiene que ver con cómo el sujeto percibe ese texto. Entonces, cuando hablamos de determinar lo que más llama la atención en un texto, estamos haciendo una crítica subjetiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a variar y va a cambiar dependiendo de cada sujeto. ¿Ya? Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es lo que más te llamó la atención del texto? Entonces, allí tú debes hacer una crítica subjetiva. ¿Por qué? Porque tú como sujeto tienes que establecer qué fue lo que más te llamó la atención del texto y eso va a variar y va a cambiar dependiendo de la persona, ¿cierto? Si fuese lo mismo, exactamente lo mismo, entonces, claro, ahí sí tiene que ver con una crítica científica, ¿ya? Entonces, en este caso es una crítica subjetiva. Segunda, la que dice la forma elocutiva del texto, ¿cierto? La forma en la que me presentan la información. Eso sería una crítica científica o subjetiva. Científica, dice Diana. Científica. Bueno, Buenos científica, días. Álvaro. Buenos días. Lo que pasa es que como yo no veo las cámaras, entonces no sé quién me habla, ¿vale? Ah, bueno, Olga. Ahí ya alumbró un poquito el cuadrito de Olga. Científica. Ok. Entonces, cierto, si me preguntan a mí por la forma elocutiva, cierto, puede ser una narración, una descripción, cierto. Puede ser una forma dialógica, incluso. Entonces, es una crítica científica, perdón, científica, ¿cierto? Porque tiene que ver con, con algo que creó quien hizo el texto, ¿ya? Entonces, es una crítica que se hace del texto. La forma elocutiva no va a variar dependiendo de quién lea, no. Pues quien lee si se equivoca va a dar una forma elocutiva que no es, pero la forma elocutiva siempre va a ser la misma. Entonces, yo como lector debo tener esas capacidades que me permiten hacer esa crítica científica. Ya, esa es una crítica científica porque tiene que ver con el texto. No puede variar dependiendo del sujeto, porque no es lo que al sujeto le llame la atención o no. Es lo que tiene el texto. Entonces yo no puedo dar una forma elocutiva errada. El léxico empleado por el texto, o sea, el vocabulario, las palabras que utiliza el texto. Eso sería una crítica científica o subjetiva. Depende del texto o del sujeto. Diana dice que es científica. Álvaro dice que es subjetiva. O sea, el hacer críticas sobre el léxico del texto, o sea, sobre el vocabulario, sobre las palabras que el texto usa. ¿Subjetiva? ¿Consideran que es subjetiva? No, no es subjetiva, es científica. ¿Por qué? Porque las palabras siempre van a ser las mismas, ¿ya? El vocabulario va a ser el mismo, es decir, cualquier persona que vaya a leer ese texto va a ver el mismo léxico, el mismo vocabulario. Ahora, que sea conocido o no para la persona es distinto, ¿cierto? Pero allí es una crítica que tiene que ver con el texto, ¿ya? El vocabulario siempre va a ser el mismo. Si la persona tiene conocimiento sobre eso o no, pues ya Pero, es... profe, Señor. perdón, se supone que Sí, el señor. texto fue escrito por alguien. Ujú. Por eso. ¿Sí? Entonces, que cometió el error fue la crítica que hay que hacerle es al escritor, más no al libro, No, porque el libro no, 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 no. dicen que No, pues siempre... Dale, el, termina. Dite el algo. papel puede con lo que uno escriba. Listo, vale. Gracias. Bueno, cuando hablamos del léxico, estamos hablando del vocabulario que usa el texto, ¿cierto? Entonces, si yo voy a criticar el vocabulario, ¿cierto? Las palabras que tiene el texto,
Estoy hablando de una crítica científica. ¿Por qué? Porque siempre va a ser la misma. Ese vocabulario no va a cambiar dependiendo del sujeto. Lo que sí pasa, por ejemplo, con lo que más me llama la atención. Eso sí va a cambiar dependiendo de qué le haya gustado a usted a cada uno del texto. Pero cuando yo voy a criticar el léxico, ¿cierto? Las palabras que contienen, ¿cierto? A establecer si tiene un lenguaje reflexivo, técnico, es una crítica científica porque tiene que ver con el texto. Ahora, pues claro, todos los textos siempre tiene que haber alguien que los haga, ¿cierto? Pero allí yo no voy a criticar a la persona que hizo el texto, no, yo estoy criticando es el texto como tal, ¿listo? Ahora, puede ocurrir también que para algunas personas tenga un vocabulario conocido o desconocido, pero allí no me están preguntando si el vocabulario es conocido, no, es una crítica del vocabulario, o sea que es una crítica de las palabras que usa el texto y esas palabras van a ser las mismas para cualquier persona. Por eso es una crítica científica, tiene que ver con el texto, no con la persona que lee el texto. Bueno, el determinar la idea principal de un texto. ¿Es una crítica científica o es una crítica subjetiva? Científica. Bueno, dice Diana, pienso que la Subjetiva. idea principal debe ser la misma ante cualquier lector. Ok, bueno. Bueno, unos dicen que subjetiva, otros dicen que científica. A ver, Michelle, pero ¿qué tipo de crítica? ¿Subjetiva o científica? Científica. Bueno, esta discusión es muy interesante. Cuando, por ejemplo, en la clase anterior que tratamos de establecer la idea principal de los párrafos de ese texto de los mitos, cierto, algunos decían que era uno, otros decían que era otra, pero en últimas era un ejercicio que dependía del sujeto, cierto, dependía del sujeto. Claro, todos los textos tienen una idea principal, cierto, y cada párrafo a su vez tiene una idea principal, pero no siempre los sujetos, ¿cierto? Captamos esa idea principal, a veces nos podemos equivocar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una crítica que depende de la relevancia textual del sujeto, de la importancia que yo le voy dando a cada parte, si entiendo cuál es el tema y toda la información con respecto al tema, si yo logro captar esa relación entre el tema y las ideas, entonces podría saber qué es lo más importante que me dicen finalmente de ese tema o podría equivocarme con lo más importante. Por lo tanto, si bien es la misma idea, ¿cierto? El acertar o no en ella la convierte en una crítica subjetiva, ¿verdad? Pueda que yo la acierte con la idea o pueda que yo me equivoque. Por eso mismo, como es la misma, ¿cierto? A veces la capto, a veces no la capto, porque depende del sujeto. Si el sujeto está en capacidad de captarla, si ha entendido bien el texto o si el sujeto se equivoca, ¿ya? Entonces, es una crítica subjetiva. Ahora, las partes que organizan el texto. Cuando a mí me preguntan, establezca cuáles son las partes de ese texto. ¿Sería una crítica subjetiva o sería una crítica científica? No sé, el de establecer, por ejemplo, cuál es la introducción, el desarrollo, la conclusión. ¿Ahí hay una crítica al texto o eso Científica. depende del sujeto? Bueno, científica, dice Olga. Científica dice Diana, subjetiva dice Angélica. Esa es una crítica científica. Es una crítica científica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una crítica que yo hago al texto, ¿cierto? Tiene que ser al texto. Y pueda que yo me equivoque, ¿cierto? Pero el texto tiene una estructura, ¿ya? La misma estructura, ¿cierto? Cuando yo debo captar cómo está organizado ese texto, pues tiene que ver es con el texto. Entonces allí hay una crítica científica que tiene que ver con una estructura que organizó quien escribió el texto y va a tener la misma estructura, ¿ya? Las partes que organizan el texto. Bueno, entonces siempre lo que hacemos es eso. Nosotros en general hacemos críticas, ¿cierto? En la lectura crítica se hace eso, pero
Hay una que es como una crítica metodológica cuando me cuestionan por cosas del texto y hay otro que es una crítica subjetiva cuando me piden que haga cosas a partir de ese texto. Y entonces yo lo que tengo que hacer es acertar y demostrar que he entendido correctamente ese texto. Bueno, aquí hay otros ejercicios antes de pasar a esa guía con los cuales vamos a hacer un repaso y a tratar de recordar muchas de las cosas que hemos visto. Y yo quiero ver qué tanto nos acordamos de esas cosas. ¿Sí? Solamente a ver, así como está cada una de estas enunciaciones. Entonces, vamos a establecer si esa afirmación es verdadera o falsa, de acuerdo a todo lo que vimos durante el módulo, ¿cierto? La primera dice, la idea principal de un texto se establece a partir de la pregunta ¿de qué habla el texto? ¿Eso es verdadero o falso? La B es verdadero. No, vamos en la primera. La idea principal de un texto se establece a partir de la pregunta ¿de qué habla el texto? Bueno, verdadero, falso. ¿Qué dicen los demás? La B es Cuando verdadero. ustedes hacen cuando ustedes están sacando la idea principal de un texto, ¿qué pregunta deben hacerse? Siempre lo mencionamos mucho, ¿cierto? Bueno, entonces dicen que verdadero, otros dicen que falso, La pregunta que uno verdadero. siempre hace, ¿de qué se trata el tema? ¿De qué trata el tema? Uy, Álvaro, se escucha allí como un eco con tu micrófono. Bueno, Disculpe, profe, ¿en qué guía van que me embolaté aquí? no. Pero el guía, ¿Cómo es? Eso no está en la yo doy guía. ejemplos. Yo les envié solamente la prueba de lectura, final de lectura crítica, ¿no? Es como un recorderis que estamos haciendo en general. Ah, ya. Dice Diana, falso porque una cosa es la idea principal y otra cosa, pues, que esto puede decir muchas cosas. Bueno, entonces, siempre hicimos la diferenciación entre el tema y la idea principal, ¿cierto? Tema e idea principal. Y dijimos que ambas respondían a una pregunta, ¿cierto? Una cosa es el tema y otra cosa es la idea principal. El tema es de qué habla, de qué trata. Y dijimos que era algo puntual, siempre es un concepto, es un término. Y la idea principal es qué es lo más importante que dice el texto sobre ese tema, ¿ya? Entonces allí sí tengo que construir ya una idea, una oración como tal, una proposición. Mientras que en el tema, no, el tema es algo concreto. Por ejemplo, siempre que nos preguntamos por el tema en los textos, de que en el último que dijimos, ¿cuál era el tema? Los mitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es de qué habla. Pero cuando ya fuimos a ver la idea principal, sí era una oración como tal, ¿cierto? Que los mitos nunca eran historias ficticias, sino que eran cuestionamientos humanos, algo así, ¿cierto? Entonces allí ya era una idea desarrollada, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Entonces la primera es falsa. Falsa, ¿por qué? Porque la idea principal responde a la pregunta ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el tema? Por eso siempre debo sacar primero el tema y después la idea principal. No puedo sacar la idea principal sin saber de qué estoy hablando. ¿Ya? Entonces recuérdenlo. El tema se saca con la pregunta ¿de qué habla el texto? Y la idea principal con la pregunta ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el tema? Entonces la primera es falsa. La segunda, los elementos iconoverbales incluyen dos tipos de lenguaje. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bueno, verdadero. Correcto, es verdadero, ¿cierto? Los elementos iconoverbales son los que incluyen lenguaje verbal y lenguaje no verbal, ¿cierto? Por eso son iconos porque tienen lenguaje no verbal, imágenes, signos, gráficas y verbal, o sea que también tienen palabras escritas. Entonces es verdadero, tienen dos tipos de lenguaje, el verbal y el no verbal. Correcto. Siguiente, las reseñas tienen una enunciación subjetiva. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero.
Verdadero, dicen por ahí. Falso, dice Michelle. Bueno, las reseñas tienen una enunciación subjetiva, sí, sí, porque dijimos que una reseña básicamente era construir un tipo de texto para que le sirviera a otros de referencia sobre un hecho, sobre un libro, sobre un evento, ya en donde yo lo que hago primero es describir, ¿cierto? Exponer, informar sobre el evento y luego dar una opinión sobre ese evento. Entonces, sí hay una enunciación subjetiva, ¿ya? Entonces, claramente debe haber como una opinión sobre algo para que otra persona al ver esa reseña ya tenga una idea de eso que se está reseñando, así sea un libro, sea un evento, lo que sea. Para eso sirven las reseñas. Es como cuando yo trato de dejar una experiencia de algo para que otros tomen esa experiencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, leer un libro y estoy dudoso si leo o no ese libro, entonces ¿yo qué hago? Pues yo voy a buscar reseñas de ese libro, voy a buscar lo que han escrito otras personas que lo han leído. Entonces allí lo están reseñando, entonces va a haber una enunciación subjetiva y yo voy a tener más elementos para saber si leo o no ese libro. ¿Listo? Entonces, verdadero. Siguiente. Las narraciones se pueden hacer en primera y tercera persona. Dicen que verdadero, falso. Bueno, Verdadero. entonces, las narraciones sí se pueden hacer en primera y tercera persona, ¿ya? En primera persona cuando el autor, ¿cierto? Se incluye, es decir, tenemos un autor protagonista, ¿cierto? Es algo que le está pasando a él o hace parte de lo que está pasando. Mientras que en la tercera persona es cuando el autor habla de lo que le ocurren a otros y es un narrador testigo, ¿ya? Entonces, es verdadero. Siguiente, dice, en la lectura interpretativa son fundamentales los conocimientos previos. Falso, dice Diana. En la lectura interpretativa son fundamentales los conocimientos previos. Sí, sí, es fundamentales. Dicen que sí, verdadero, falso. Bueno, ¿cómo es que se hace la lectura interpretativa? Dijimos que una interpretación era construir un sentido, ¿cierto? Crear un sentido. ¿Y cómo se hace eso? Entonces hay como un diálogo entre lo que dice el texto y lo que yo sé. Entonces de esa forma es que se crea el sentido, con lo que dice el texto y lo que yo sé. Entonces eso es hacer una interpretación, ¿ya? Relacionar lo que dice el texto con mis conocimientos y de esa forma crear un sentido. Entonces, por lo tanto, sería verdadera, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito tener conocimientos previos para poder hacer una interpretación. Si no, pues no voy a hacer interpretaciones correctas. Entonces, esta es verdadera también. Siguiente, los textos expositivos tienen como propósito caracterizar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Olga dice que verdadero. Gabriela dice que falso. Verdadero. Listo. Los textos expositivos tienen como propósito informar, ¿cierto? Presentan una información objetivamente, presentan la información sin ningún tipo de opinión, ¿ya? Exponen. Entonces esto es falso. ¿Por qué? Los textos que tienen como propósito caracterizar son los textos descriptivos, ya los que me caracterizan las cosas. Entonces, el propósito de los textos expositivos es informar, de los descriptivos
describir, caracterizar. El de los narrativos, contar, y el de los argumentativos, convencer. Ya esos fueron como los 4 tipos de textos que vimos. Entonces esta sería falsa, porque caracterizar es el propósito, pero de los textos descriptivos. Siguiente, el lenguaje poético es propio de los textos líricos. Verdadero, dice César. Esta es verdadera, correcto, ¿cierto? Dijimos que los textos líricos, ¿ya? Aquellos que presentan un lenguaje poético tienen como finalidad exaltar sentimientos y emociones. Cuando alguien quiere hacerle saber a otros o quiere expresar cómo se siente, qué está viviendo, si está pasando por una pena moral, por el desamor, si se siente alegre, triste, esos son los textos líricos con lenguaje poético. Entonces, es verdadero. La descripción de los rasgos físicos de los personajes se conoce como una etopeya. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, dice Jorge. Verdadero. Falso, dice César. Bueno, esto es falso, ¿ya? Falso. Porque hay una descripción física y hay una descripción de rasgos psicológicos o morales, ¿cierto? Entonces, cuando me hacen la descripción de los rasgos físicos, ¿cierto? Lo que tenemos es una prosopografía, correcto, Diana, ¿cierto? Es una prosopografía. Es cuando yo describo los rasgos que tienen que ver con la personalidad, con la forma de ser, con los valores que caracterizan a una persona, rasgos de lo moral y lo psicológico. Y los rasgos, esos son los rasgos, la etopeya, ¿no? Rasgos morales. Y los rasgos físicos son la prosopografía, cuando hago una caracterización física de un personaje, si es alto, si es delgado, gordo, ¿ya? Entonces, los rasgos físicos son prosopografía. La etopeya tiene que ver es con los rasgos morales de un personaje. Rasgos morales, psicológicos. Bueno, la otra dice, las palabras que designan cualidades son consideradas como adjetivos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, dice Jorge. José. Bueno. Entonces, las palabras que designan cualidades sí son adjetivos, correcto, ¿cierto? Los que caracterizan a los sustantivos, correcto. Y la última, la cohesión se refiere al sentido del texto. La cohesión se refiere al sentido del texto. Falso, dice César. Falso. Bueno, entonces esta es falsa, ¿cierto? La cohesión no evalúa el sentido del texto, sino que evalúa bueno, como dice Diana, entonces la coherencia es la que evalúa el sentido, ¿cierto? La cohesión indaga es por la organización de la información, ¿cierto? Que esté bien escrito, como cuando hicimos el ejercicio de completar los párrafos con unas palabras, ¿cierto? Entonces yo tenía que fijarme en que esa palabra pues hiciera que el texto estuviera bien escrito, que no fuera una palabra como que interfiriera allí, pero no afectaba el sentido en sí, sino que afectaba era la escritura, se veía mal, se veía errado, ¿ya? Entonces la cohesión hace referencia es a la organización, a la forma en la que se escribe el texto, y es la coherencia la que se refiere al sentido, que sea coherente, que las ideas estén conectadas entre sí, con el tema, ok. Bueno, y un último ejercicio que está aquí, que tiene que ver con
ahí hay 4 oraciones y de esas 4 oraciones vamos a captar los pronombres y los adverbios. A ver si nos acordamos. Cierto, los pronombres son los que reemplazan a los sustantivos y los adverbios son los que le dan rasgos a los adjetivos y a los verbos. Entonces, en la primera oración que dice, estos pantalones le sientan muy bien, ¿allí hay algún pronombre o algún adverbio? Solamente identificar los pronombres y los adverbios. Pronombre. ¿Pero cuál? Donde dice, estos pantalones le sientan muy bien. ¿Allí hay algún pronombre? ¿Cuál sería? ¿O hay algún adverbio? Entonces ustedes me dicen, pantalones es un pronombre o Pantalones. ¿es un pronombre? Jairo dice que Pues pronombres ¿no está nombrando los pantalones? Bueno, ya vamos a responder eso. Bueno, ¿qué dicen los demás? Entonces, allí tratemos de identificar si hay un pronombre o un adverbio, ¿cierto? Los pronombres son las palabras que reemplazan a los sustantivos y los adverbios son las palabras que caracterizan a los verbos y a los adjetivos. Y los adjetivos, pues dijimos que ya son las cualidades. Bueno, entonces, estos pantalones le sientan muy bien. Entonces, ¿de qué estoy hablando allí? De los pantalones, ¿cierto? O sea que pantalones es un sustantivo, ya es un sustantivo. Pero ¿cuáles pantalones? Yo digo estos, podría decir aquellos, esos, ¿cierto? Todos los pantalones. Entonces, estos es un adjetivo demostrativo, ya es una palabra que le da un rasgo a pantalones. Y pantalones es un sustantivo, es una cosa de la que yo hablo. Entonces, estos, ¿cierto? Por estar dándole un rasgo a pantalones, es un adjetivo, ¿ya? Sería pronombre si estuviera hablando de estos, pero yo no estoy hablando de estos, yo estoy hablando es de pantalones, ¿ya? Simplemente que estoy demostrando cuáles pantalones. Le sientan muy bien. Bueno, esa palabra muy es el adverbio, ¿ya? ¿Por qué? Porque me está dando un rasgo a bien. Podría ser no tan bien, pero es muy bien. O sea que es una palabra que casi que altera un poquito el significado de bien. Me dice que es demasiado, ¿cierto? Entonces, ese muy sería un adverbio allí. En la siguiente oración, nosotros nunca hemos estado en esta ciudad. ¿Allí hay algún pronombre? Los pronombres son los que reemplazan a los sustantivos. Dice que pronombres nosotros, Jairo. Entonces, nosotros es un pronombre, correcto, ¿cierto? Nosotros es un pronombre porque me indica de quién estoy hablando. Miren que no estoy mencionando ni una cosa, ni un objeto, ni un animal, ni una persona, ni una idea, no. Estoy utilizando un término para indicar de quién estoy hablando, ¿cierto? Es un pronombre en primera persona, como dice Diana, sería en primera persona y en plural, nosotros, ¿cierto? Varios. Nunca hemos estado en esta ciudad. ¿Hay allí algún adverbio? Entonces allí el adverbio es nunca, ¿cierto? Porque no, estado es un verbo allí, ¿ya? Allí el adverbio es nunca. ¿Por qué? Porque es el que está alterando a ese hemos estado, ¿cierto? Entonces podría ser siempre hemos estado, ¿cierto? Nunca hemos estado. Entonces ese nunca, al modificar ese verbo, el de hemos estado, ¿ya? Entonces se convierte en un adverbio. Interactúa con los verbos, ¿ya? ¿Qué preguntó Michelle? Dice lugar. Pero ¿dónde dice lugar en la segunda? Estamos en la segunda. Dice, nosotros nunca hemos estado en esta ciudad. Entonces allí, ese nosotros es un pronombre, nunca es un adverbio, ¿ya? Nunca hemos estado. Podría ser siempre hemos estado, ¿ya?
o simplemente hemos estado. Entonces allí, como está cambiando el significado, está modificando a ese verbo, entonces es un adverbio. Todas las personas buscarán bien sus cosas. ¿Hay algún pronombre o algún adverbio en esa oración? Dice Diana, todas es un pronombre indeterminado. Bueno. Listo. Adverbio, bien. Bueno, siempre que ustedes quieran saber si algo es un pronombre, pregúntense de quién estoy hablando. Si yo logro definir de quién estoy hablando, si hay allí una cosa, una idea, una persona que me indique de quién estoy hablando, entonces es un sustantivo. Si no hay una cosa, una idea allí, entonces debe haber un pronombre. Como por ejemplo en la primera ¿de quién estaba hablando? De los pantalones, entonces ahí estaba el sustantivo. En la segunda ¿de quién estoy hablando? Como no veo una persona, un objeto, una cosa, hay un pronombre que me dice nosotros. Ah, bueno, estoy hablando de como de un grupo de varias personas, ¿cierto? Entonces ese nosotros era el pronombre porque estaba reemplazando al sustantivo. En esta tercera oración, ¿de quién estoy hablando? Esos son los pronombres, César. Entonces, en esta oración estoy hablando de las personas. O sea que sí hay un sustantivo, ¿ya? Solamente que estoy diciendo que son todas. Podrían ser algunas, podrían ser varias, ¿cierto? Ninguna, pero estoy hablando de personas. Entonces, ese todas sería ahí pronombre. Si me están indicando de quién estoy hablando de personas. Solo que digo que todas, o podría decir algunas, ninguna. Entonces ese todas en este caso es más bien un adjetivo, ¿ya? Que le da una cualidad o un rasgo a personas que es de quien estoy hablando. Entonces allí, bien es el adverbio, como por allá arriba ya alguien dijo ahorita, sino que estábamos mirando primero la parte de todas. Entonces, bien es el adverbio, ¿ya? Porque me está indicando cómo se está haciendo una acción, que es buscarán, ¿cierto? Buscar es una acción. Entonces puede ser buscar bien, buscar mal, ¿ya? Buscar antes, buscar después. Entonces, como le estoy cambiando el sentido, un poco el significado a esa acción, ese bien es un adverbio. Y la última, el lugar era poco conocido por ellos. ¿De quién estoy hablando? Bueno, de el lugar. Entonces, allí está el lugar, que el lugar sería un sustantivo. Alexander dice que poco sería un adverbio, ellos sería un pronombre, correcto, ¿ya? Conocido al ser una acción, ¿cierto? Al ser un verbo, entonces ese poco está interactuando con un verbo, por lo tanto es un adverbio, ¿cierto? Podría ser muy conocido, poco conocido, bastante conocido, serían adverbios. En este caso el poco es un adverbio porque está interactuando con conocidos, que es un verbo. Y ellos serían un pronombre, correcto. Ellos serían un pronombre. ¿El lugar sería adverbio? No. Él sería un artículo, ¿cierto? Lugar sería el sustantivo. Era sería un verbo, una acción. Y poco, pues sería el pronombre, ¿cierto? Que me dice que cómo se hace conocidos, que es el verbo allí. Entonces, poco es el adverbio. El adverbio es poco. Poco conocido, muy conocido, no conocido, bastante conocido. Entonces, todas esas palabras que alteran o que modifican el significado de los verbos son los adverbios. Listo, bueno, ya con esto, bueno, entonces quería que retomáramos un poquito lo que vimos en las otras clases y pasemos ya, ahora sí, a resolver esa prueba final y ver cómo nos fue. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esas preguntas. Bueno, la primera pregunta. En esa primera pregunta de la prueba final de lectura crítica, ¿qué tipo de lenguaje tenía? Ahí tenemos una viñeta, ¿no? Esa viñeta, ¿qué tipo de lenguaje tiene?
Antes de, a ver, así por icono verbal, correcto, Diana, ese es un lenguaje icono verbal, ¿cierto? Porque hay palabras y hay imágenes, entonces yo tenía que ver el sentido que me querían transmitir esas palabras y esas imágenes, correcto. Bueno, en esa dicen, con la expresión del cartel, el autor pretende, ¿qué marcaron allí? La B, la C, bueno, dicen que la B y la C. ¿Qué es lo que pretende el autor? Entonces, ¿qué dice en la imagen? Dice, para que no digas que no soy detallista, y entrega como un regalo en donde dice Feliz Día de la Mujer. Y hay una mujer que está utilizando como un trapeador y justamente allí le cuelga eh, el regalo. Y además de eso, yo percibo que el señor está como normal, tranquilo, mientras que la señora, pues, se ve como cansada, ¿cierto? Y él le dice, feliz día de la mujer. ¿Será que una persona así cansada va a estar feliz? Bueno, entonces la B dice, criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. O la C dice, resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. Entonces aquí la respuesta es la B, claramente, ¿cierto? Allá hay una ironía, ¿cierto? ¿Cómo así que feliz día de la mujer? ¿Será que esa mujer está feliz? Entonces es una ironía, ¿cierto? Me quiere decir exactamente todo lo contrario de lo que me está afirmando. Pues no, no es feliz, ¿ya? Entonces esa es la finalidad, ¿cierto? Ser irónico. ¿Se acuerdan que la ironía dijimos que era cuando yo afirmo algo, pero en realidad quiero dar a entender es todo lo contrario de lo que afirmo? Entonces ahí dice, para que no digas que no soy detallista, pues que en realidad no es detallista. Y dice feliz día de la mujer. Entonces en realidad no es feliz, es todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque no está siendo feliz estando ahí todo el tiempo limpiando, organizando. Entonces ahí la respuesta es la B, es una ironía que critica la sinceridad de algunas celebraciones, ¿cierto? Como que en un día tratamos de hacer felices a algunas personas, pero el resto del tiempo no. Bueno, entonces no tiene como mucho sentido. Siguiente pregunta. Bueno, ahí está el texto que me habla de Madame. Es como algún mensaje que le están enviando a una mujer. Bueno, la número 2, entonces, con la expresión que inicia el segundo párrafo. ¿Cuál es la expresión? Pero eso no es todo. Ahí está entre comillas, porque es una cita textual. El autor pretende, el autor de la carta, ¿qué pretende? Diana dice que la C, la C dice, completar una La información que C. ha dado. Entonces, en el segundo párrafo dice, pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante, si alguien le habla. Bueno, entonces lo que yo veo es que me dice unas cosas y luego dice, pero eso no es todo. O sea, lo que está diciendo es que sigue diciendo más cosas. Por lo tanto, es completar una información que ha dado, correcto, la C. Listo, la número 3. En la expresión, bueno, allí hay una pequeña variable, ¿cierto? Ahí dice, uno habitualmente la ve con 20 o mejor dicho, a través de 20 hombres. La parte subrayada, bueno, allí la parte subrayada es o mejor dicho, ¿ya? Que no está subrayada. Entonces, la expresión uno habitualmente la ve con 20 hombres o mejor dicho, a través de 20 hombres. La palabra subrayada es o mejor dicho. Listo, esa es la frase subrayada. Esa es la parte subrayada. Bueno, entonces dicen que la B. La B. O sea que es modificar una interpretación. La C, dice Jairo. Bueno, B y C. A ver, dice, uno habitualmente la ve con 20 hombres. O mejor dicho, a través de 20 personas. ¿Cierto? Pero ya les dije que ahí la palabra subrayada era, o mejor dicho, la frase mejor, la frase subrayada. Entonces,
pues ya sabiendo eso, si quieren pueden cambiar la respuesta antes de dármela, porque bueno, ahí no estaba subrayada. Entonces la Yo frase que está tengo, perdón, subrayada yo es tengo la D. la D, ok. La frase que está subrayada es o mejor dicho. Bueno, a ver, esa frase o mejor dicho se usa para introducir una negación, o sea, se usa para introducir, se usa para modificar, para hacer una aclaración o para contradecir una cosa. Cuando yo digo o mejor dicho, estoy haciendo una introducción, una modificación, hago una aclaración o contradigo algo. Entonces ahí la respuesta es la C, ¿ya? Es para hacer una aclaración. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él dice, uno habitualmente la ve con 20 personas. Ok, entonces lo que supuestamente está diciendo es que ella siempre está reunida con 20 personas, ¿cierto? Porque eso es lo que dice. Uno habitualmente la ve con 20 personas. Luego dice, o mejor dicho, a través de 20 personas. Entonces lo que me dice es que no es que esté reunida con las 20 personas, sino que se ve entre mucha gente, ¿cierto? Se ve en medio como de 20 personas, aun cuando no está con todas esas personas, ¿ya? Entonces allí haces una aclaración. No es que esté con las 20 personas, sino que está entre 20 personas, no propiamente con ellas, sino alrededor de 20 personas, o sea, de muchas personas. Entonces, o mejor dicho, es una aclaración. Entonces ahí la respuesta es la C. La número 4. A juzgar por la manera como Marcel describe a Genevieve, se puede afirmar que él, ustedes dicen que la B, la D, o sea, la B dice, no la valora por sus características de mujer de prestigio, sino por su belleza física. La valora ante todo por sus características intelectuales. La valora por sus características de mujer de prestigio. Bueno, ahí en la segunda la respuesta dijimos que era la C. Eh, ok, a ver, de todo lo que él dice de esta persona, ¿cierto? De esta mujer, él, a ver, no sé, háganme una cita, menciónenme en qué parte de ese texto él está diciendo que la admira por algún rasgo físico, por su belleza física, que la valora, o sea, que la valora por su belleza física. Él dice, amo a las mujeres misteriosas, puesto que ella es una mujer misteriosa a la que, bueno, y lo ha dicho frecuentemente. Luego dice, en el que a menudo me habría gustado que usted reconociese a sí misma, se reconociese a sí misma, pero ya no puedo seguir amándola por completo. Luego dice, y le diré por qué, y empieza a hacerle como una serie de comentarios. Que aunque no sirva de nada, pues bien sabe usted que uno pasa el tiempo haciendo cosas inútiles, o sea que él le va a decir todo eso a pesar de que sabe que ella no lo va a utilizar, no sirve de nada. Sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. Cuando cree que cuando alguien se hace demasiado accesible, deja que se evaporen sus encantos. Y yo creo que es verdad. Pero déjeme decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. Pero imaginemos que después de unos días uno consigue verlas solas, usted dispone de 5 minutos, incluso durante esos 5 minutos está pensando en otra cosa. Si le hablan de libros, lo encuentra pedante. Bueno, ¿en qué momento me dice que la admira por su belleza física? Él le dice que es su amor platónico, pero cuando dice que es su amor platónico hace una salvedad muy importante. Mira que dice, una persona que no es en absoluto sentimental se vuelve asombrosamente así, si se la reduce al amor platónico, ¿ya? Incluso es reducirla a un amor platónico, a algo que uno sabe que nunca va a pasar, que incluso es irrelevante porque es algo inalcanzable, ¿ya? Incluso la describe como algo irrelevante en este caso. La reduce al amor platónico. Entonces allí él no la está valorando ni por una cosa ni por la otra,
¿cierto? Él le hace una serie de comentarios en donde está como juzgando las cosas que ella hace, ¿no? Entonces, la respuesta allí es la C, ¿ya? No la valora ni por su belleza física ni por sus características de mujer de prestigio, por ninguna de las dos. La C. La número 5. La intención central del texto anterior es hacer una solicitud, un reclamo, una disculpa o una crítica. La número 5. César dice que la B, un reclamo. Diana dice que la A, hacer una solicitud. ¿Qué le está solicitando él a ella? ¿Qué le solicita? Al final dice, pero piénselo, se lo suplico, tenga alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta, si todavía se cree digna de creer y aprobarlo. Entonces, allí él está haciendo una... ¿Qué le está solicitando? Bueno, allí él no le está haciendo ninguna solicitud, no le está pidiendo nada. Él lo que está haciendo es una crítica. Está criticando todo lo que ella hace, ¿ya? Cuando dice que si uno le habla de un libro lo encuentra pedante, si le habla de alguien le parece indiscreto, si le cuentan, curioso si le preguntan. Y lo que hace es criticar muchas cosas de ellas, ¿no? Que se le rehúse al amor platónico, es decir, todo lo que le dice es para criticarla. No la admira ni por su belleza física ni por sus características de mujer de prestigio, entonces lo que está haciendo es una crítica, ¿ya? Le hace una crítica. La D. Siguiente pregunta, la número 6. Sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero ciertamente nosotros vemos más claro que el día y la noche se forman al moverse el Sol. Al parecer, aparece al amanecer por el horizonte y se oculta por el poniente. ¿Quién siente que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol? ¿No nos estarán engañando nuestros sentidos? ¿No será más bien el Sol el que... ¿Ustedes sienten que la Tierra se mueve alrededor del Sol? Eso es lo que me están diciendo allí, me están como invitando a hacer eso, a pensar en eso. Bueno, ¿cuál marcaron en la número 6? Dice, en el fragmento anterior, la intención básica del autor, ¿cuál es? D, A. Es hacer dudar sobre la intención de sobre la verdad de nuestros conocimientos o invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro conocimiento o demostrar que la Tierra es inmóvil, dice Rosa. Bueno, entonces aquí lo que yo veo es que el primero me dice, eh, la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿cierto? Es una afirmación que está haciendo, pues porque científicamente así está establecido. Luego dice, pero ciertamente nosotros vemos más claro que el día y la noche se forman al moverse el Sol. Es decir, a uno le dicen que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero lo que uno siente es que es el Sol el que aparece y desaparece, ¿cierto? Que fue como si fuera lo contrario. Luego me dicen, ¿no nos estarán engañando nuestros sentidos? ¿Nos estaremos equivocando al conocer nuestro mundo, al pensar, al creer que existimos, al hablar? Entonces luego me dice, ese es el punto del que parte la filosofía. O sea, utiliza ese ejemplo para explicarme qué es lo que hace la filosofía. Saber si nuestro conocimiento es verdadero, investigar si los resultados de la ciencia no nos están engañando. ¿Ya? Entonces la respuesta allí es la D. ¿Listo? Es la D. Invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestros conocimientos. Incluso la A está incluida en la D, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque al hacer la reflexión, pues yo tengo que dudar, porque si yo no dudo no puedo reflexionar, ¿cierto? Si yo tengo la certeza de algo, pues yo no reflexiono de nada, pero uno hace la reflexión es cuando hay una duda, ¿cierto? Allí es. Entonces, la respuesta es la D. Invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro conocimiento. La D. Bueno, siguiente, la número 7.
¿Cuál marcaron en la número 7? La C dice, de acuerdo a la referencia bibliográfica, es posible afirmar que el texto de William Ospina hace parte de... Dicen que una noticia de un periódico en el que se divulga la información o una columna de opinión de un medio de comunicación de tipo periodístico. Y allí me dicen muy claramente, de acuerdo a la referencia bibliográfica. O sea que me dicen que tengo que mirar ¿qué? Pues la referencia bibliográfica. Y en esa referencia bibliográfica dice, adaptado de William Ospina, la fecha, ¿cierto? 2012. Y luego me dice, en tiempos de peligro, que es el título, recuperado de agosto de el periódico. Y luego está como el link, el enlace directo y me dice elespectador.com/opinión/columna tiempos de peligro. O sea que me está indicando como la dirección web exacta, ¿cierto? En donde se encuentra eso. Entonces eso es una columna de opinión, ¿ya? Por eso la pregunta misma me dice, de acuerdo con la referencia bibliográfica. Entonces yo miro la que dice la referencia bibliográfica y allí el link me muestra que es una columna de opinión, la D. Y el espectador, pues entonces es un medio de comunicación de tipo periodístico, la D. Número 8. El autor utiliza la expresión, por eso está bien que alguien nos recuerde, con el fin de, Ana dice que la D, por eso está bien que alguien nos recuerde, la D, la C, la A. Bueno, a ver, ¿en qué momento dice eso? Dice, dice los grandes inventos. ¿Dónde es que no encuentro exactamente dónde está la frase para que la retomemos? Los grandes inventos domesticamos. Ya, ok. Está al comienzo, ¿cierto? La segunda línea. Gracias, César. Cuando dice, en tiempos de peligro tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra época, ¿cierto? Creemos que los grandes avances son estos, los de nuestra época. Por eso, está bien que alguien nos recuerde que las edades de los grandes inventos fueron aquellas en donde creamos el lenguaje, domesticamos el fuego, domesticamos al caballo, al perro, a la vaca, ¿cierto? Aprendimos a convivir con ellos, inventamos el amor, la amistad, o sea, esas cosas que son realmente importantes, cuando descubrimos esas cosas, esas es que son los grandes inventos, no los artefactos de ahora, eso es lo que me está diciendo. Pero cuando él dice, por eso está bien que alguien nos recuerde, allí está haciendo un juicio de valor, por eso está bien, ¿cierto? No está mal, no, está bien. Entonces hay un juicio de valor, por eso está bien, o sea, es correcto. Entonces es un juicio de valor, un juicio de autoridad sobre el tema y se adjudica el rol del que sabe. Por eso está bien que alguien nos recuerde y empieza a decir qué es lo que nos tienen que recordar, o sea, lo que él sabe, pero que al parecer la gente no sabe. Entonces por eso él dice, por eso está bien que alguien nos recuerde y empieza a decir lo que tenemos que recordar. Entonces ahí la respuesta es la D. Bueno, pregunta número 9. Pregunta número 9. La anterior imagen es una crítica al sistema educativo. De esta podemos deducir que la A, dice Jorge. Ahí tenemos un texto iconográfico.
¿cierto? Tenemos un texto Sí. iconográfico. Sería la D, invitar a la Entonces, reflexión sobre yo ahí tengo libertades. que ver, entonces solamente me toca hacer una interpretación de la imagen, ¿cierto? No es más. De la octava dijimos que la respuesta era la D, Luis. La C. Entonces, yo tengo que mirar esa imagen, ¿cierto? Estaba la 8. Tratar de entender. Bueno, entonces yo lo que La veo B. allí es que, vale, listo, voy a explicar la respuesta. Yo lo que veo allí Tengo la es que hay C. una imagen de, por favor, Olga, es que estoy explicando. Explica bien los dos puntos. Bueno, no entiendo qué me dice César ahí. Ok, entonces yo lo que veo en la imagen es que, bueno, hay como un salón de clases, ¿cierto? Hay un salón de clases y obviamente pues está el profesor, ¿cierto? Está en el tablero y están los estudiantes y están llevando un nuevo estudiante, ¿ya? ¿Qué veo de eso yo? Que el profesor tiene como una apariencia de un hacha, ¿cierto? Y pues obviamente todas las imágenes son de madera, entonces allí yo veo que el profesor, pues sí, ¿para qué sirve el hacha? Pues como para cortar la madera, ¿ya? Entonces Educación luego veo... heterógena. Perdón. Luego veo que, que los estudiantes tienen como la misma forma, ¿cierto? Como unos cuadritos, todos tienen como forma de cuadritos, ¿ya? Vale, ya, esperen, estoy desactivando el audio porque están como hablando. Listo, entonces el profesor tiene como una forma de cuadros, ¿ya? Perdón, los estudiantes tienen como una forma de cuadrados, y obviamente pues eso con qué se hace con el hacha, ¿ya? Y luego veo que están llevando un nuevo estudiante que es un tronco, ¿cierto? Es un tronco que todavía pues como que no lo han cortado, ¿cierto? A él todavía no lo han cortado porque apenas lo están llevando. Y además de eso, yo veo que quien lo está llevando es un adulto. ¿Y qué forma tiene ese adulto? El adulto tiene la misma forma que tienen los estudiantes, o sea que a él también ya lo cortaron, ¿cierto? Esto es lo que me están diciendo allí. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay unos cuadros, ¿cierto? Unos cuadrados, todos tienen forma de cuadrados porque aparentemente los han cortado, que hay uno nuevo que están llevando que todavía no han cortado y que quien lo está llevando ya es un adulto y también fue cortado en algún momento, ¿ok? Entonces, de la anterior imagen me dicen, es una crítica al sistema educativo. Entonces ya me están dando, eso es una crítica a lo que hace el sistema educativo. De esta podemos deducir que ustedes dicen que la A. Entonces la A dice, la educación tradicional pretende moldearnos y no se enfoca en rescatar las virtudes individuales. Ahí la respuesta es la C. El paso por el sistema educativo nos moldea a todos por igual, gracias a los referentes de padres, autoridades y maestros, ¿ya? La respuesta es la C. La clave ahí está en que me presentan también al padre. ¿Por qué? Porque él tiene que ver también con lo que ocurre allí. ¿Por qué? Pues porque él fue moldeado también en la escuela, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta es la C. Si estuviera solamente, si no estuviera el padre, pues uno podría pensar que podría ser la A. Pero pues no me están hablando de la educación tradicional, sino de los sistemas educativos en general, ¿ya? Entonces, el paso por el sistema educativo nos moldea a todos por igual, gracias a los referentes de padres, porque ellos también pasaron por él, maestros y autoridades. Listo. La C. Repito, en la 8 dijimos que la respuesta era la D. ¿Vale? Listo, la número 10. Una frase que desde lo simbólico acompaña la imagen con el fin de apoyar la intención del autor. ¿Cuál podría ser? La C, dice Jorge. Correcto, la C. Apología a la uniformidad. ¿Ya?
Entonces, como seguir una sola forma, ¿cierto? Buscar siempre una sola forma. Entonces, la C, apología a la uniformidad. Correcto. Bueno, luego viene una infografía, o sea que eso es lenguaje iconoverbal, ¿cierto? Ahí hay una infografía. ¿Qué me muestran en esa infografía? Me dicen, traumatismos causados por el tránsito. Los hechos, me empiezan a decir, cada año hay 1.4 millones de muertes por accidentes de tránsito. Me dicen, primera causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años. Me dicen, 3 de cada 4 fallecidos son de sexo masculino. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Y a pesar de eso, sufren el 80%. Es decir, tienen la mitad de los vehículos, pero tienen el 80% de los accidentes. Y me muestran eso ahí con unos diagramas circulares. Los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad, es decir, que además de que tienen el mayor índice de accidentes, también es donde mueren, hay mayor letalidad, ¿cierto? Mayor tasa de mortalidad. Y ahí me muestran eso con unas barras. Luego me dicen, probabilidad de morir por accidentes de tránsito dependiendo del lugar de residencia. Y me muestran el porcentaje de muerte en América, en Europa, en África, en Asia, bueno, en Oceanía, en el Medio Oriente. Luego me muestran los vehículos, ¿no? 22% eran peatones, 5% ciclistas, 23% motociclistas. Y me dicen que el 50% lo conforman esos tres, ¿no? Ciclistas, peatones y motociclistas. Vale. Y ahora sí me van a empezar a preguntar. Dicen, según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Y a pesar de eso, sufren el 80%. ¿Ya? Bueno, ahorita eso está en una pregunta, César. Ahorita vamos a ver. Entonces, según la infografía, los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos, ¿cierto? Solo tienen la mitad de los vehículos. Y a pesar de eso, a pesar de tener la mitad de los vehículos, no tienen la mitad de los accidentes, sufren el 80%. En ese enunciado, esa conjunción a pesar de, ¿qué cumple? ¿Qué función cumple? Diana dice que la A. Resaltar que el índice de muertes por accidentes de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado dado sus condiciones particulares. La B, la A, la C. Aclarar que el alto índice de muertes está estrechamente vinculado con el número de autos. A ver, si tienen el 50% de los vehículos, ¿qué porcentajes de accidentes deberían tener? Pues también el 50% de los accidentes, ¿cierto? Pero con ese 50% de autos generan el 80%, la gran mayoría de accidentes. Por lo tanto, por eso me están haciendo ese a pesar de, por eso ponen esa conjunción, ¿ya? Para resaltar, ¿no? Ese índice de muertes de tránsito, ¿no? Es muy alto, dadas sus condiciones particulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque con el 50% de autos generan el 80% de accidentes, es decir, que tienen un índice muy alto y ese índice pues se debe a sus condiciones particulares, la A. Allí es la A. La número 12. Considere que la siguiente descripción, y me dicen, la infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo, sobre ejemplos relacionados, mortalidad por géneros, por ingresos, por número de vehículos. Luego me dicen, esa información, esa descripción que estoy considerando es insatisfactoria, es decir, no corresponde con la infografía. ¿Por qué? Diana dice que la D. La D. A ver, me dan una descripción, ¿ya? Y luego me dicen, esa descripción es insatisfactoria, es decir, no corresponde a la infografía. ¿Por qué es insatisfactoria?
Jorge dice que la B, el orden del contenido no corresponde con el de la infografía. No, una infografía es simplemente cuando me presentan una información utilizando cifras, datos estadísticos, tablas, ¿ya? Como cuando hay imágenes y texto a la par se le denomina infografía, ¿ya? Porque es una información con gráficas. Esa es infografía. Es una información que se tiene que entender a partir de las gráficas. Bueno, aquí la respuesta es la C, ¿ya? ¿Por qué es insatisfactoria? ¿Por qué no corresponde con la infografía? Porque menciona información que no está presente. A ver, la infografía me muestra datos sobre mortalidad por géneros, sí. Por ingresos, sí. Por números de vehículos, sí. Por tipo de vehículos, sí. Por ubicación regional, sí. Pero me muestra la frecuencia de los accidentes en el mundo, es decir, me muestra cada cuánto ocurre un accidente en el mundo. ¿Ese dato me lo da la infografía? No. ¿Ya? La infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo. No hay una cifra o un dato que me diga cada cuánto ocurre un accidente. Por eso es insatisfactoria, porque me están mencionando una información que no está contenida en la infografía. La C. Listo. La número 13. Aquí viene lo que estaba ahorita preguntando César. Cuando preguntaba que, ¿y el otro 50% o algo así fue que preguntaste? Bueno. Dice, de acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículos, se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito hubiera estado desplazándose a pie, en moto, en bicicleta o en otro tipo de vehículo. Bueno, la B dice Jairo, o sea que en moto. Jorge también dice que en moto. César dice que la D. A ver, entonces yo voy a mirar esa información. Ahí me dicen, el 22% eran peatones, 23% motociclistas, 5% ciclistas. Y luego me dicen que el 50% me resaltan. Están entre esos tres tipos de vehículos y de peatón. Entonces, luego la pregunta me dice, teniendo en cuenta esos datos, es probable que alguien que haya muerto por accidente de tránsito estuviera desplazándose a pie, en moto, en bicicleta o en otro tipo de vehículos. ¿Quiénes pueden generar los accidentes de tránsito? Bueno, los que van a pie, los que van en bicicleta, los que van en motocicletas y ¿quiénes más? Los que van en otros tipos de vehículos, ¿ya? Que son los automóviles, ¿ya? O carros, dependiendo. Pero allí el otro 50% que no me han mencionado precisamente está en otro tipo de vehículo, ¿ya? Esta es Peatonales. No, peatonales solamente son el 22%. Ahí me dice que son el 22%. Entonces, esta es una pregunta de inferencia, ¿cierto? Si me están dando tres porcentajes y me dicen que esos tres suman el 50%, ¿dónde está el otro 50%? Pues yo tengo que imaginarme quiénes faltan. ¿Y quiénes faltan allí? Pues el otro tipo de vehículos, que son los carros, los autos. ¿Ya? Entonces, miren que es más probable entonces que quien haya muerto, pues haya sido el que haya ido en ese otro tipo de vehículos, ¿ya? Que es el porcentaje más alto, que tendría casi el 50%. ¿Listo? Entonces ahí la respuesta es la D, en otro tipo de vehículo. La número 14. De la información del cuadro inferior izquierdo, que es donde se presentan las estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por región,
se puede inferir, o sea, también concluir que la B dice Diana, ¿qué se puede inferir? Como suponer, deducir, inferir. ¿Para qué creen ustedes que en esta infografía me muestran cuál es el porcentaje de muertes relativas por región? Me muestran cuál es el porcentaje de muertes en América, en África, Medio Oriente, Europa, Asia, Australia, Oceanía. ¿Para qué me muestran eso por región? Pues para indicarme cuál es el riesgo de morir en un accidente de tránsito según la zona geográfica, ¿ya? ¿Qué puedo inferir yo? Que me lo están mostrando para explicarme, ¿cierto? Para que yo vea cuál es el riesgo de morir dependiendo de la zona en la que yo me encuentre, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la C. El riesgo según la zona geográfica. La número 15. A partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes de accidentes de tránsito, se puede inferir que, comparada con la población de los países de ingresos medios, los de ingresos altos, ¿qué? La B, la C, la A. A ver, me dicen que compare los vehículos de los países de ingresos medio con los países de ingresos altos, ¿cierto? Y también el número de muertes, ¿ok? ¿Qué dijimos? Que en los países de ingresos medios, ¿cierto? Tenían como la mitad de los vehículos, ¿cierto? Ellos, los países de ingresos medios, tienen la mitad de los vehículos. Y a pesar de tener la mitad de los vehículos, generan el 80%. Es decir, que tienen muchas más muertes de acuerdo al número de vehículos que tienen, ¿ya? Y que los países de ingresos altos tienen otro gran porcentaje de vehículos, ¿cierto? Tienen en total el 18% de los accidentes, ¿no? O sea que tienen muchos menos accidentes, teniendo casi los mismos porcentajes de autos, tienen muchos menos accidentes. Tienen casi los mismos autos, pero los de ingresos medios tienen el 80% de los accidentes, ¿ya? Y los de ingresos bajos, y los de ingresos altos, perdón, tienen casi que un 15%, un 10-15%, o sea, menos accidentes. Entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta ahí? Comparando vehículos y números de muertes, ¿siguen pensando que es la respuesta que seleccionaron? Entonces ahí la respuesta es, dicen que usa menos el vehículo particular. No, yo no puedo saber eso, porque la infografía me muestra que unos tienen 50% de autos y generan 80% de accidentes. Y otros, casi que con ese mismo porcentaje de autos, generan muchos menos accidentes. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Que los países de ingresos altos son más educados en materia vial, ¿ya? Porque hacen menos accidentes casi con el mismo porcentaje de autos. La C. La respuesta es la C. La número 16. El cuadro que presenta la información que dice que 3 de cada 4 fallecidos son de sexo masculino, esas figuras que acompañan el texto, ¿qué función tienen ahí? Esas figuras, no, me dicen 3 de cada 4 fallecidos son de sexo masculino y me muestran unas figuritas donde yo veo que hay 4 personas y de esas 4 personas, 3 son hombres y una es una mujer, ¿ya? Entonces esas figuras
que acompañan el texto, ¿qué están haciendo? Pues me ilustran la información presentada, la A, ¿cierto? Me están ilustrando eso, que 3 de cada 4 son hombres, por eso hay 3 hombres y una mujer. Entonces ahí la respuesta es la A. Número 17. A partir de la información presentada, ¿cuál será el propósito que tiene la infografía? ¿Por qué no es un ejemplo? Porque no me han dado ningún ejemplo. No me han dicho, en tal accidente, en tal lugar, murieron 9 hombres y 3 mujeres, por ejemplo. ¿Cierto? Para yo saber que está ese porcentaje. No, o que murieron. Entonces no me han dado un ejemplo. Simplemente me están mostrando eso que me están diciendo con gráficas. Me dicen que 3 de cada 4 son hombres y hay 3 hombres y una mujer. O sea, me están ilustrando lo que me están diciendo. Bueno, a partir de la información presentada en la infografía, ¿cuál será el propósito? Sin que la A, la B. Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito, incentivar al espectador a que use alternativas al automóvil. A ver, el texto me muestra que pueden morir peatones, que pueden morir ciclistas, que pueden morir motociclistas y pues también los automóviles, ¿cierto? En accidentes en automóviles. Entonces, la infografía quiere incentivar que se usen alternativas distintas a los automóviles. Si fuese así, me mostraría solamente los accidentes de automóviles para que yo tomara otro, ¿cierto? Pero me está mostrando los accidentes de todos tipos de vehículos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? La respuesta es la A, ¿ya? Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. No es solamente en el automóvil, es en cualquier accidente. Incluso si usted va por la calle, tiene un riesgo también de morir, porque el 22% de los han incluido también a peatones, ¿ya? Entonces la respuesta es la A. La número 18. La número 18. De acuerdo Profe, que cierren los con el micrófonos, contenido. porfa. Que cierren Lo que todos pasa los es que... Vale. Bueno, la C dice, de acuerdo con la información presentada, ¿en cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? ¿Ya? O sea, ¿en cuál la puedo acomodar mejor? ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. ¿En cuál me podría funcionar mejor? La 16 dijimos que era la A. Entonces, ¿de qué me están hablando en esa infografía? En esa infografía me están hablando de accidentes de tránsito, ¿cierto? En esa infografía me están hablando de qué porcentaje de riesgo hay de morir dependiendo del lugar en el que yo me encuentre. Me dicen también que tienen más riesgo los países de ingresos medios. Me dicen qué porcentaje tengo si voy en auto, si voy en bicicleta, si voy en motocicleta, si estoy a pie, si soy hombre, si soy mujer. Entonces me están indicando cuál es el porcentaje de morir en un accidente de tránsito de acuerdo a muchos ítems, de acuerdo al lugar, al género, de acuerdo al tipo de vehículo, al tipo de país, en general muchas cosas, ¿cierto? Entonces esos datos me servirían ¿para qué? Ustedes dicen que la B, una exposición sobre el transporte público como alternativa de movilidad. ¿Sí? Profe, una Señor. pregunta. Sí, señor. Al hacer un transporte como pues dice que el bus,
bueno, un transporte público, igual no son accidentes. Claro, sí, sí. Es que todavía no Entonces, hemos dicho. Estoy leyendo la B que ustedes dijeron, pero no he dicho que esa sea la respuesta. Claro, cuando hablamos de automóviles, estamos hablando de ese tipo de vehículos. Depende del automóvil, ¿cierto? Pero después de que tenga las 4 llantas o que funcione como la mayoría de los automóviles, ¿no? Entonces, también puede ser un autobús, ¿cierto? Es un auto, es un tipo de auto, es un autobús, no es un automóvil, es un tipo de auto. Pero entonces, me están diciendo que esos datos que me hablan de muertes, dependiendo del tipo de país, si soy hombre, si soy mujer, dependiendo en qué lugar esté, dependiendo si soy peatón, si soy ciclista, pero en sí me están hablando de accidentes y muertes. Entonces, ¿para qué me podría servir esa infografía? La respuesta allí es la C, ¿ya? Para una campaña diseñada para promover la adquisición de seguros de vida. ¿Por qué? Porque la infografía me habla es de muertes por accidentes. Solamente me está hablando de muertes por accidentes. Muertes si es hombre, si es mujer, muertes si está en una región o en otra, muertes si va en bicicleta, si es peatón, ¿ya? Entonces, como lo que me muestra es distintas posibilidades de morir en un accidente de tránsito, por eso se adecuaría mejor para una campaña de adquisición de seguros de vida. Entonces, una persona que esté en un país de ingresos altos, que sea mujer y que esté en una región en donde casi no haya accidentes, sabe que tiene menos riesgos de morir en un accidente de tránsito. Entonces, que necesita menos un seguro. Pero una persona que es un hombre que está en una región en donde ocurren muchos accidentes, en países de ingresos medios, entonces tiene más riesgos, entonces necesita más el seguro de vida, ¿ya? Entonces se adecuaría mejor para la C, para una campaña de adquisición de seguros de vida, la C. Número 19. A ver, la 19 dice, la revolución en las costumbres que se inicia en los años 50 indica... Bueno, me dicen, la novedad de los años 50 fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, o sea, en los países, en Estados Unidos, Inglaterra, los que hablan inglés, marcaban cada vez más la pauta universal de un estilo de modernidad nuevo, ¿cierto? Por ejemplo, la ropa, ¿cierto? Incluso en el lenguaje, en el rock, bueno. Entonces, la revolución en las costumbres que se inicia en los años 50 indica que, dicen que la C, la B, la D, la D dice una creciente influencia de la cultura norteamericana. No, porque pasó en el mundo anglosajón, ¿cierto? En sí fue en Inglaterra y en Estados Unidos, no solamente en Norteamérica. La respuesta allí es la B, ¿ya? Mayor libertad adquirida por los jóvenes. ¿Por qué? Porque empezaron a adquirir mayor independencia económica y por lo tanto empezaron a ser más libres, a comprar lo que ellos querían y a demandar más cosas que hicieron que esa cultura de ellos, que tenían un poder adquisitivo más alto, fuera la que se pusiera como de moda. ¿Por qué? Porque las empresas, la industria iba a responder a esa demanda. Entonces hay como un cambio cultural. Eso, claro que cuando escribimos sociales alcanzamos a hablar un poquito de eso cuando vimos la Guerra Fría, ¿no? Que hablamos de una revolución cultural, de eso precisamente me estaban hablando. La 20 dice, la homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca, ¿cuál marcaron en la 20? Entonces en la 19 dijimos que era la B. En la 20, la homogeneización de los hábitos puede indicar que la juventud busca, o sea, el hecho de que homogeneización quiere decir que es como lo mismo, ¿no? Homogéneo, igual, como que eran los mismos hábitos, ¿cierto? Las mismas culturas. Entonces, esa igualdad hizo que la juventud Sí. buscara ¿qué? Hizo que la juventud buscara normas, usos y costumbres nuevos, ¿ya? Que trataran como de diferenciarse, de buscar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque todo era igual, era homogéneo. Entonces por eso ellos empezaban a buscar cosas distintas, nuevas.
Entonces, normas, usos y costumbres nuevas. La número 21. ¿Por qué influyó tanto el rock en el mundo? La A, la B. Bueno, dice, eh, por ejemplo, en la ropa e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La música rock fue el caso más sorprendente a mediados de los años 50. Surgió del gueto de la música étnica propia de los negros norteamericanos pobres para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. ¿Ya? En la 20 dijimos que era la C. La C. Entonces, aquí la respuesta es la B, ¿no? Por ser un ritmo esencialmente juvenil. ¿Por qué influyó tanto el rock? Porque los jóvenes eran los que empezaron a marcar la parada y porque era la música que empezaron a escuchar los jóvenes. Entonces, por eso influyó tanto, por ser un ritmo esencialmente juvenil, ¿ya? La música rock nació siendo un ritmo de jóvenes, ¿ya? De los jóvenes. Y la 22. La palabra gueto en el texto se entiende como cuando me dice surgió del gueto de la música étnica. ¿Qué será que significa ahí gueto? La C, la A. La B. Bueno. Entonces aquí la palabra gueto dice, las opciones dice originalidad, creatividad, especificidad, normatividad, ¿ya? Entonces, en este caso, ahorita al final reiteramos las respuestas otra vez de todas, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando me dicen el gueto de la música étnica, o sea, me están hablando de dónde estaban, ¿cierto? La música étnica, no. Gueto es especificidad, ¿ya? Como un lugar muy, muy puntual, ¿ya? Muy concreto. Entonces, por eso me dicen, ¿qué surgió de allá, de la música étnica, ¿cierto? De ese grupo específico. Entonces, un gueto es como eso, ¿cierto? Es como un grupo o como una zona muy limitada, muy restringida, muy específica, ¿ya? Bueno, el número 23. Ah, bueno, pensé que era la ¿Cuál es 2, la Erly. respuesta? ¿Cuál es la respuesta? De la 20 dijimos que era la C. Y de la 22 dijimos que era especificidad, la C. El gueto, o sea, algo específico. De un sector específico, de un lugar específico, ¿ya? La 23. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título? La D. Bueno, entonces yo veo que en este texto me dicen, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. No es un acercamiento gradual a la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento, siempre está creciendo, de alternativas incompatibles entre sí. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, todas forman parte de un conjunto que obliga a que al resto a una articulación mayor. Luego me dicen, la tarea del científico entonces no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones o perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la más fuerte. Entonces ahí yo que estoy viendo, entonces ahí hay como una crítica hacia algo, ¿cierto?
pero y me están haciendo una propuesta de algo nuevo con respecto a cómo debe ser la investigación científica, ¿ya? Entonces la respuesta allí es la A. Introduce una propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente al tradicional. La respuesta es la A. La número 24. Bueno, aquí hay una pregunta en donde me presentan una situación del texto, me ponen otra situación y me dicen que cómo esa otra situación se podría ver reflejada con la información del texto. Me dicen, bueno, el autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, ¿cierto? Según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con ese principio del liberalismo, ¿en cuál afirmación del texto se podría ver reflejada como esa afirmación liberal? En que todos somos iguales ante la ley y ante el Estado. La C dice, hacer de la causa más débil la más fuerte, por ello en apoyo al movimiento particular de conjunto. Bueno, aquí la respuesta es la B, ¿ya? Cuando dice, todos somos iguales ante la ley y ante el Estado, la que más se parece es la B cuando dice, toda teoría, todo cuento, todo mito forma parte del conocimiento. Es decir, no podemos despreciar ciertas teorías, ¿cierto? Por, por provenir de ciertos lados, sino que hay que darle validez dentro del universo del conocimiento. Entonces, allí por eso me dice, todos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Es decir, que todas las teorías, todo tipo de conocimiento es válido, porque es una forma de conocimiento. Entonces, la respuesta es la B. Bueno, aquí hay unas preguntas abiertas. Me dicen, el aburrimiento, fenómeno social en los jóvenes del siglo XXI. Es un hecho constatable de que una parte importante de nuestros jóvenes posmodernos se aburren, ¿ya? Y con esto los lleva a huir como locos por medio, y en esa huida encuentran conductas adictivas como el consumo de estupefacientes, shopping compulsivo, adicciones internautas. Una sociedad donde los jóvenes se aburren porque no se ha sabido presentar de modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a sus inquietudes, huele a fracaso institucional. Luego hay dos preguntas abiertas, ¿no? En el texto, el autor sostiene que los jóvenes del siglo XXI se aburren y presentan algunos ejemplos de las consecuencias que puede traer ese aburrimiento. ¿Qué respondieron ahí? ¿Qué consecuencias puede traer ese aburrimiento? Esa es una pregunta abierta. Coloqué Las conductas drogas. adictivas, consumas de estupefacientes, spawning compulsivo y adiciones a la internauta. O sea, Ok. Entonces ahí mismo lo dice, ¿cierto? Estas son preguntas literales. Yo pongo lo que me dicen allí, ¿cierto? Conductas adictivas, ¿cierto? Consumo de estupefacientes, shopping compulsivos y adicciones internautas. Entonces esas tres, correcto. No solo la adicción a las drogas, ¿no? También el shopping compulsivos y las adicciones internautas, ya a redes sociales, a estar todo el tiempo en la red, conectados, a juegos online, o sea, adicciones internautas. Entonces, esa sería la respuesta. Las tres que me mencionan allí, no solamente una, sino las tres. La 26, ¿a qué se debe el aburrimiento de los jóvenes en el siglo XXI? ¿Cuál es la razón por la cual se aburren? que viajan a la adolescencia en el sobrepeso de una mochila exterior bien equipada y repleta, pero con una mochila interior estrictamente vacía. Bueno, esa dice César. Entonces César dice que porque, dice, nuestros niños viajan hacia la adolescencia con el sobrepeso de una mochila bien equipada y repleta, pero con su mochila, esa es la mochila exterior, ¿no? Pero con la interior vacía, o sea, con las cosas que a ellos les gustan aparentemente vacías, ¿no? Bueno, ahí la respuesta está al comienzo del segundo párrafo,
¿Ya? Dicen, una sociedad donde los jóvenes se aburren porque no se ha sabido presentar de modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a sus inquietudes. Duele a fracaso institucional. Nos urge elaborar un análisis crítico que identifique las causas de este problema. ¿Ya? Es decir, que ¿por qué se aburren? Ahí dice, según el texto, porque ellos sienten que lo que a ellos les gusta no se los están ofreciendo. Es decir, que lo que les ofrecen para que se entretengan son cosas que a ellos no les gustan. Por eso me dice, no se ha sabido presentar de un modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a sus inquietudes. O sea que es como un fracaso institucional. Entonces ahí la respuesta sería, al fracaso institucional que no ha sabido responder conforme a lo que demandan o a las necesidades de los jóvenes. O a un fracaso institucional porque no se ha presentado de forma atractiva e inteligente lo que ellos quieren, lo que ellos están demandando. Entonces la respuesta está ahí en el segundo párrafo, cuando dice, los jóvenes se aburren porque, y me empieza a decir por qué. Porque no hay una respuesta institucional a lo que ellos quieren, ¿vale? Esa sería la respuesta. Bueno, con eso entonces terminaríamos las 26 preguntas. Lo que se supone que mínimo tendrían que haberles quedado 13 preguntas buenas, ¿no? Mínimo 13 preguntas buenas, que sería la mitad de las 26. Entonces, mínimo 13 buenas. Lo ideal es que sean muchos más que esas, ¿no? Que sean muchas más de esas. Bueno, entonces cada uno ahí pues va contando cuántas les quedaron buenas y ya saben al final, pues, en sí cómo salen del módulo, ¿no? Bueno, Diana dice que le fue regular. ¿Te alcanzaron a salir las 13 buenas, Diana? Profe, disculpe, profe, porfa, podríamos desde un principio como revisarla, es que aquí se me había ido el internet, un momentito, Vale, pero, pero a mí me salieron como 5 malas. vale, se los voy a dar muy rápidamente porque tengo Sí, entendido porfa. que la clase que les sigue ahora no tienen una hora, sino media hora solamente, ¿no? Creo. Entonces, bueno, en la primera dijimos que era la B, en la segunda dijimos que era la C, la tercera, la C, la cuarta, la C, no la valora ni por su belleza física, sí, la C, la quinta, la D, la sexta dijimos que era la D, la séptima, la D, la octava, la D también, la novena, la C, la décima, la C, la 11, la A, la 12, la C, la 13, la D, la 14, la C, la 15, la C, la 16, la A, la 17, dice, a partir de la información presentada se puede afirmar que el autor quiere. La A, la 17 es la A, ¿sí? La 18, la C, una campaña para promover seguros de vida. La 19, la B, la 20, la C, la 21, la B, la 22, la C y, bueno, la 23, la A, la 24, la B y ya las dos últimas pues fueron las abiertas que acabamos de hacer. Bueno, muchachos, entonces, pues si no les fue tan bien, ¿cierto? Ya saben que pues tienen que pues tratar de acercarse más como al hábito de la lectura, ¿cierto? Tratar de hacer más ejercicios prácticos, leer muy bien las preguntas, ¿ya? ¿Cómo se sintieron con la cuestión del tiempo? ¿Sintieron que el tiempo los iba premiando
incluso les sobró tiempo, no hubo problema con el tiempo.